Pues recibimos hoy la visita aquí en Radio Nederland de nuestra corresponsal en México, Marta Durán de Huerta, quien ha estado trabajando mucho con nosotros estos últimos meses, sobre todo por este tema de la gripe A, influenza. Bueno, ha tenido numerosos nombres. Llevamos 2 meses más o menos con esta crisis sanitaria, ¿o cuándo podemos decir que estalla? Bueno, según los epidemiólogos, hay un pico, primeramente, baja el número de infectados para después tener un segundo pico. Se espera un segundo pico en México, pero no se sabe cuándo, ni tampoco cuánta gente se infectará, ya que ha habido información, ya que la gente está mejor preparada que cuando apareció por primera vez. Y cuéntanos, ¿cómo fue aquello, bueno, cuando estalló la alerta, se declararon unos días de cuarentena, se cerraron numerosos establecimientos? ¿Cómo se vivió todo aquello? Pues lo más importante era evitar el contagio, porque del virus se sabe poco, se sabía menos en ese entonces. No había material suficiente para la detección, se tuvieron que traer reactivos y laboratorios móviles de Canadá, de Estados Unidos. Entonces, la mejor manera para evitar la propagación del virus era evitar el contacto entre las personas. Y la Ciudad de México es una de las más grandes del mundo, con 23 millones de personas en la zona urbana y conurbada, y fue por eso que se cerraron las escuelas, los restaurantes, las iglesias, teatros, cines, todo. La final de fútbol se jugó en un estadio donde normalmente hay 100,000 personas o más, y sí, se jugó, pero vacío, solo los futbolistas, solo se oían los gritos de los futbolistas y cómo le pegaban a la pelota, y todo se transmitió por televisión. Se cerraron las iglesias, y la ciudad estuvo en silencio, estuvo vacía. Fue algo rarísimo, porque si hay embotellamientos y aglomeraciones espantosas, es la Ciudad de México. El centro histórico, lo llamamos el centro histérico, y de pronto todo en silencio. Y la forma de contagio es de persona a persona, por la saliva, por estornudos, pero lo importante era evitar las aglomeraciones en autobuses, en metro, y qué mejor manera que cancelando todas las actividades productivas que se pudieran. Entonces cerraron las oficinas públicas, las escuelas, y fue un ambiente muy fuera de lo común, muy raro. Y la gente también, la gente se quedó en su casa. La gente que pudo se quedó en su casa, a ver películas, a internet. Los antropólogos registraron nuevas redes de interacción por Facebook, por internet, por virtuales, formas virtuales. Y los hospitales estaban al tope. Primero porque había mucho miedo y la gente no podía distinguir si su resfriado era un gripón loco, común y corriente, o si ya eran portadores del virus, ya tenían el virus, que además se complican con pulmonías y con neumonías. Entonces, la gente se fue a los hospitales, y en lo que eran portadores o no eran portadores, bueno, se revolvió la gente en la sala de espera, y la preocupación era muy grande, porque si no recibe los antivirales, a más tardar en 48 horas de que aparecen los síntomas, pues ya no te hacen el efecto deseado, ¿no? Entonces parece que muchos de los decesos se debieron a que llegaron tarde estas personas, que no lo identificaron. Este virus tiene 2 cosas, entre comillas, positivas. La primera es que los síntomas son tan fuertes, tan duros, te da un dolor de cabeza,
de huesos insoportable. Muy rápidamente, la fiebre sube en cuestión de 1 hora a 40 grados. No, al día siguiente de que te contagiaste, sientes que te mueres. Entonces, si los síntomas son tan escandalosos, es muy bueno porque tu cuerpo te está diciendo, es muy probable que tengas el virus. La otra buena noticia es que hay medicamentos, se le puede dar tratamiento, pero tiene que ser rapidísimo. El virus le abre la puerta a todo tipo de infecciones oportunistas, entonces se combina el virus con neumonías, con pulmonías, y es lo que te mata, la pulmonía, la neumonía, claro. Y se le llama atípicas, pues porque no te da en una época de frío, no en una época de pulmonías, de neumonías, y le da a la gente sana, productiva, joven. Y dices, no le da a los grupos vulnerables, riesgo, sí. Normalmente que son los niños y los ancianos, sino que le pega a los jóvenes muy duro, incluso a los deportistas de buena salud. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Sin embargo, bueno, en su momento se habló mucho de las consecuencias que todo esto podría tener para los sectores comerciales, ¿no? Y para el turismo. Quería saber también cuál fue el impacto en aquellos pequeños comerciantes, esta gente en Ciudad de México que tuvo que cerrar 2, 3, 5 días. Sus negocios dependen, ¿no? del comercio del día a día y sin embargo se quedaron sin poder trabajar. Los efectos fueron devastadores. Muchas pequeñas empresas no se recuperaron. Los restaurantes modestos, negocios familiares que compraban la comida para ese día, no tuvieron ingreso. Los meseros no tuvieron ingresos, no tuvieron propinas. El sector turístico ya había sido afectado muy duramente, primero por la crisis mundial, de que la gente pierde los empleos o no hay créditos, no hay manera de hacer vacaciones, y también la ola de violencia, la mala fama que tiene México asustó a muchos turistas, y luego, para colmo de males, la gripe. El virus, ¿no? La gripe H1N1. México no se ha recuperado. Hay una campaña muy intensa para que el turismo regrese a México, pero no levanta. Sí, porque incluso aquí lo hablábamos, ¿no? Que ha habido ofertas del sector hotelero que piden que la gente vaya de vacaciones y que si se enferman se comprometen a pagarles 3 años o no sé cuántos años de vacaciones en el hotel. ¿Se ha visto algún efecto de estas medidas? Bueno, no sé. No sabía de esta oferta. Yo conocía las de mitad de precio, facilidades de pago con créditos, porque no era solamente el turismo internacional, sino el turismo nacional. No, de esto de que si te enfermas te dan 3 años de vacaciones gratis, no lo había oído. Habrá que preguntarle a la Asociación de Hoteleros si esa oferta tan tentadora ha tenido efectos. ¿Y en las calles de Ciudad de México qué ambiente se respira? ¿Se ha recuperado el ritmo normal, ese ritmo frenético del centro histérico? Sí, ya volvió toda la normalidad. En un principio la gente tenía mucho miedo, tenía pánico porque, bueno, todo era desconocido, nadie sabía realmente si había medicamento suficiente, si te ibas a contagiar tú o no. Después ya lo tomaron a broma, empezaron a surgir los chistes y la gente empezó a hacer su vida más o menos normal, con cubrebocas, y sin saludar de mano ni besar a nadie, lo cual fue muy difícil, porque los mexicanos somos muy besucones y muy abrazadores, y eso sí, costaba mucho trabajo acordarse, ay sí, no debo besar a nadie, no debo besar a fulano. Y ya después volvió a la normalidad. Las autoridades piden no bajar la guardia, las autoridades sanitarias, pero ya a la gente se le olvida, ¿no?
Ahora, lo curioso es que las medidas más importantes para evitar la propagación del virus son las medidas higiénicas elementales que aprendemos de niños. Lavarse las manos después de ir al baño, antes de comer, toser en un pañuelo, no salpicar, no toserle a la gente en la cara y así por aspersión bañarla. Esas son medidas no solo de buena manera, sino de higiene básica. Y bueno, el medio de transporte colectivo fue lavado, desinfectado, ahí sí pusieron mucha atención. Pero hay cosas que no puedes controlar, ¿no? Como los lugares donde hay mucha pobreza, mucha carencia. ¿Qué les vas a hablar de higiene si no tienen agua potable, ¿no? Y es ahí donde hay el temor de que si hay un brote epidémico va a ser muy difícil controlarlo porque no tienen las medidas básicas, no tienen las condiciones básicas, la infraestructura, no digamos de higiene, médica, si no hay médicos. ¿Y no hay ningún plan de las autoridades para enfrentar este problema, especialmente en estas zonas más vulnerables? Se supone que sí, pero si sales de la ciudad y te metes a los barrios más pobres, a los lugares alejados, te das cuenta que no. El problema es viejo porque los gobiernos de corte neoliberal, conservadores, apostaron por la privatización, pero además de privatización entre amigos, a la familia, a los cuates, como decimos en México, a los allegados, y cortaron el presupuesto a la investigación científica y a los servicios de salud. Entonces, cuando viene una emergencia, estos servicios de salud que ya eran muy carentes, que ya eran muy deficientes, por falta de recursos, por falta de atención, por falta de planeación, pues imagínate, se ven rebasados los hospitales, los médicos, porque si ya de por sí en épocas de normalidad no alcanzan las camas de hospital, no alcanzan los médicos, no alcanzan las medicinas, pues imagínate con un brote epidémico de estas dimensiones. ¿Y tú personalmente, Marta, en tu vida has tenido que hacer algunos cambios o cómo lo has vivido? Bueno, ahora tengo que bañarme diario, lavarme las manos. No, es broma. Bueno, tener mucho cuidado porque los periodistas, los maestros estamos muy expuestos, más expuestos que otras personas, porque trabajamos con grupos. Por ejemplo, yo doy clases en varias universidades, a veces a grupos muy grandes, en salones muy reducidos, y entonces el peligro de contagio es mayor. Y cuando la epidemia, pues yo me fui a las salas de urgencia de los hospitales a entrevistar a enfermos, bueno, con cuidado y con distancia, pero nunca sabes si te vas a pescar algo, y tuve buena suerte y no me pasó nada. Hablando de esto del trabajo del periodista, me llama la atención, quiero saber si has tenido la oportunidad o si es posible hacer un trabajo más de investigación, porque a propósito del estallido de esta gripe han surgido distintas teorías, ¿no? Y hay gente que dice que, bueno, por un lado que se está exagerando, por otro lado que había intereses farmacéuticos detrás. ¿Cuán fácil es intentar llegar al fondo de lo que está verdaderamente ocurriendo? Difícil, porque las autoridades no quieren dañar la imagen del gobierno. De hecho, fue un periódico, el periódico Reforma, quien dio la voz de alarma de tantos casos de neumonías y pulmonías atípicas. Fue la prensa escrita la que dijo, hay una epidemia, hay un brote epidémico, y lo dijo días antes de que el gobierno, por estas noticias, se viera obligado a reconocerla, ¿no? Entonces ahí la prensa jugó un papel muy importante, primero de dar la voz de alarma, y segundo,
para hacer llegar la información a la gente de cómo cuidarse. Y también de señalar todas las deficiencias y las contradicciones del sistema de salud y señalar que es muy importante dar más presupuesto a la investigación científica y a los sistemas de salud, porque de otra manera no puedes enfrentar una epidemia, que ahora ya es pandemia. Sí, de todas formas también se dijo, ¿no?, que coincidió todo esto con la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a Estados Unidos, a México, y que quizá por eso también el gobierno lo tapó de alguna manera. Sí, hubo ahí un pequeño incidente con Cuba, porque el presidente Calderón iba a visitar Cuba, pero Cuba canceló todos los vuelos de México y hacia México. Entonces el presidente Calderón dijo, bueno, pues no canceló su visita a Cuba, pero además era en un tono así, ¿cómo decirlo?, poco diplomático, ¿no? Y no por las vías convencionales que usa la diplomacia. Y el comandante Fidel Castro dijo que el presidente Calderón, que el gobierno de México había mantenido en secreto la información del brote epidémico para que el presidente Obama no cancelara su visita a nuestro país, que era muy importante porque, bueno, nuevo presidente, la foto, las relaciones bilaterales. Los primeros decesos son del 2 de abril, o sea, decesos comprobados por el virus A1H1. El presidente Obama llegaba el 16 de abril y no se dijo nada. Y la alerta oficial se declaró hasta el 23 de abril. Entonces, simplemente por fechas, parece que es verdad lo que dijo el comandante Fidel. Pues ya una última cuestión, Marta Durán de Huerta. Hablabas al principio de un segundo pico que se anuncia que puede golpear nuevamente. Imagino, claro, ya la población está más preparada. Quería saber si hay alguna estrategia pues en cuanto a reparto de medicinas, en cuanto a vacunación, o cómo se está esperando este segundo golpe. La alerta sigue, no con la intensidad que hace 2 meses, pero constantemente se le dice a la gente que tenga cuidado con la higiene, lavarse. Ya parece que hay material de laboratorio para detectar el virus, cosa que en un principio no se tenía, o no se tenía suficiente, y hasta donde yo sé, la Secretaría de Salud de México iba a comprar más dosis de antivirales, en concreto de Tamiflu, y para dar tratamiento. Ahora, ¿cuándo se presentará el segundo pico y de qué magnitud? No lo sabemos. Ahora, también depende de dónde se presente, porque si se presenta en estados de la República lejanos al centro, que son muy pobres y con pocos servicios de salud, en una ranchería, en la sierra, es muy difícil que lleguen allá las medidas preventivas o que la atención médica adecuada, porque, como te decía hace rato, lo más importante, si tienes el virus, es un tratamiento inmediato. Mientras más tardes en tomar el tratamiento, mayor peligro corre tu vida. Y hay un momento en que el daño ya es irreversible y es un virus que te mata rápidamente. Pues estaremos pendientes de lo que ocurra. Marta Durán de Huerta, corresponsal de Radio Nederland en México. Bienvenida y bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la entrevista. Rarísimo, porque si hay embotellamientos y aglomeraciones espantosas, es la Ciudad de México. El centro histórico, lo llamamos el centro histérico, y de pronto todo en silencio.
Y la forma de contagio es de persona a persona, por la saliva, por estornudos, pero lo importante era evitar las aglomeraciones en autobuses, en metro, y qué mejor manera que cancelando todas las actividades productivas que se pudieran. Entonces cerraron las oficinas públicas. ¿Cómo se vivió todo aquello? Pues lo más importante era evitar el contagio, porque del virus se sabe poco, se sabía menos. En ese entonces no había material suficiente para la detección, se tuvieron que traer reactivos y laboratorios móviles de Canadá, de Estados Unidos. Entonces, la mejor manera para evitar la propagación del virus era evitar el contacto entre las personas. Y la Ciudad de México es una de las más grandes del mundo, con 23 millones de personas en la zona urbana y conurbada, y fue por eso que se cerraron las escuelas, los restaurantes, las iglesias, teatros, cines, todo. La final de fútbol se jugó en un estadio donde normalmente hay 100,000 personas o más, y sí, se jugó, pero vacío, solo los futbolistas, solo se oían los gritos de los futbolistas y cómo le pegaban a la pelota, y todo se transmitió por televisión. Se cerraron las iglesias y la ciudad estuvo en silencio, estuvo vacía, fue algo. Pues recibimos hoy la visita aquí en Radio Nederland de nuestra corresponsal en México, Marta Durán de Huerta, quien ha estado trabajando mucho con nosotros estos últimos meses, sobre todo por este tema de la gripe A, influenza. Bueno, ha tenido numerosos nombres. Llevamos 2 meses más o menos con esta crisis sanitaria, ¿o cuándo podemos decir que estalla? Bueno, según los epidemiólogos, hay un pico, primeramente, baja el número de infectados para después tener un segundo pico. Se espera un segundo pico en México, pero no se sabe cuándo, ni tampoco cuánta gente se infectará, ya que ha habido información, ya que la gente está mejor preparada que cuando apareció por primera vez. Y cuéntanos, ¿cómo fue aquello, bueno, cuando estalló la alerta, se declararon unos días de cuarentena, se cerraron numerosos establecimientos?